Nabil Qureshi, en su libro Seeking Allah, Finding Jesus, nos relata de manera increíble, su historia de cómo provenía de una familia amorosa, sencilla, humilde y pacífica. Desde el momento en que nació, Abba su padre, le susurró el Adán a su oído, concretizando con el llamado al rezo, su llegada y bienvenida al Islam. Según creció, Ammi su madre, se encargó de enseñarle y establecerlo en su religión. Sus creencias fueron estrictamente fomentadas, grabadas en su corazón con amor, autoridad y honor. No fue hasta que estuvo en la universidad que Nabil cuestionó todo lo que había aprendido desde su comienzo, dándose cuenta del poderoso caso a favor del cristianismo, observando a la vez, que la postura del Islam no aguantaba escrutinio objetivo sin quebrantarse. Fue una trayectoria llena de dolor y quebrantamiento familiar por causa de su encuentro con Jesús. Los cristianos no conocen su fe. A lo largo de su crecimiento en los Estados Unidos, Nabil se encontró con numerosos cristianos a quienes podía fácilmente desanimar. Estos no conocían su fe lo suficiente como para enfrentarse a los reclamos que él le hacía, reclamos que le fueron enseñados por su imán, líder musulmán de una mezquita, templo local musulmán, y su familia. Contrario a los musulmanes como era el caso de Nabil, los cristianos por lo general asumen una postura de creer a ciegas en el cristianismo, no investigan si lo que han creído es verdad o no. Nabil solía aprovechar esto para demostrar que nuestra creencia era insostenible. Usaba la propia Biblia para defender su caso y dejaba desarmado al cristiano. Afirmaciones que destruyen cristianos. Hay un cierto repertorio que logra confundir o asustar al cristiano. El imán de Nabil, junto a su Abba y Ammi, aseguraron que su hijo supiese este repertorio. Lo tenían muy presente siempre, cosa de que cuando vino Betsy a interrumpir a Nabil en medio de una clase de latín en 10º grado para hablarle de Jesús, él estaba preparado. Los musulmanes creen que Jesús nació de una virgen y vivió una vida sin pecado. También que fue un gran profeta, quien hizo grandes milagros como sanar leprosos y darle la vista a ciegos. Creen que levantó personas de los muertos y que es el Mesías, el Verbo de Dios. Esto suele sacarle la alfombra de debajo de los pies al cristiano que hablaban con él. Luego, como para arrebatar, le presentó a Betsy lo que él sabía que Jesús no lo era. 1. Jesús no era Dios. El propio Jesús decía ser el Hijo del Hombre, lo cual según Nabil, afirmaba que era un simple humano. Nació de un hombre. 2. Jesús nunca dijo, yo soy Dios. 3. La Biblia que tenemos hoy día no es la palabra de Dios, pues la han cambiado numerosas veces a través del paso del tiempo. 4. Aunque Jesús dijo que él y el Padre eran uno, también ora pidiendo que sus discípulos sean uno, como él es uno con el Padre, lo cual deja ver lo que él quiere decir con uno. 5. ¿Cómo puede una persona ser hombre y Dios a la misma vez? Dios es todo lo que un hombre no es. 6. El Evangelio de Marcos nos relata que un momento, Jesús no pudo hacer ningún milagro, no que no quiso, no pudo. 7. Cuando una mujer en la multitud le tocó, Jesús no supo quién fue. 8. Jesús dijo que él no era bueno, solo Dios es bueno. 9. Jesús afirmó que desconocía cuándo sería el fin del mundo. 10. En el Evangelio de Juan, Jesús dice que el Padre es mayor que él. Curiosamente estos 10 puntos, son cosas que con el pasar del tiempo, tuve que estudiar para conocerlas, pero no todos, muchos, cristianos hacen esto. Muchos no lo investigan, no estudian las escrituras. De hecho, Nabil luego en el libro nos revela que uno de los problemas que él tenía es que interpretaba la Biblia, como se interpreta el Corán, libro sagrado musulmán, sin importar el contexto. El Corán es una recopilación de versos que no guardan relación contextual unos con otros, en la mayoría de los casos. Pero nosotros sabemos que el contexto es de suma importancia en la Biblia. El rol de un embajador de Cristo. Fue gratificante que aunque desalentada, Betsy continuó en su misión de evangelizar y hacer discípulos, pues invitó a Nabil, y a su padre, a una obra que se llevaría a cabo en la iglesia a la que ella asistía. Luego de ver los portones del cielo y las llamas del infierno, Gates and els flames, era evidente que Abba y Nabil no entendían el mensaje del evangelio, no entendían la gracia inmerecida de un Dios que nos ama y anhela salvarnos en Cristo Jesús. Pero Dios no acababa con Nabil. En la universidad, conoció a David Wood, con quien entabló una amistad casi instantánea. Luego de conocerse y pasar un tiempo muy agradable, fue que Nabil se dio cuenta que David era cristiano. Le sorprendió verle leer la Biblia casualmente, algo que nunca había visto hacer a un cristiano. Entonces fue Nabil quien comenzó la evangelización, tratando de convertir a David al Islam. Sacó sus argumentos acostumbrados a ver cómo funcionaban con David, pero esta vez,
se había tropezado con un cristiano que había hecho su asignación. 1 Pedro 3:15 nos insta a que estemos preparados siempre para dar defensa cuando se nos pidan razones de la esperanza que hay en nosotros. David estaba listo, presentó las buenas razones que tenemos para creer que la Biblia es confiable, y esto tomó a Nabeel por sorpresa. Nunca imaginó la posibilidad que la Biblia haya sido preservada en su mensaje hasta hoy, sin haber sido alterada. Eso contradecía lo que su imán y padres le habían enseñado. Esto no le gustó para nada. Hasta aquí esta primera parte, seguiremos más adelante con esta historia tan interesante. Si te gustó este video dale me gusta, comparte hasta otro video.